Y ahora vamos a viajar a Quito, a Ecuador. Ahí está ella, que hoy nos trae una historia especial. Historia de la Compañía de Quito. Que les voy a contar, no la van a poder encontrar en el Google, porque no es una historia que sea muy conocida, digamos, a nivel de, o mejor dicho, que esté escrita dentro de las páginas de internet, pero es una crónica que existe dentro de la iglesia, y nos remontamos más o menos a principios de los años 1900, cuando en Quito vivía un señor de apellido Salazar. Él era muy conocido porque siempre fue una persona que era muy generosa, muy bondadosa con todos, y además porque siempre estaba sonriendo. Él tenía un pequeño vicio, no era tan pequeño, bueno, en realidad tenía el vicio del alcohol. Le gustaba mucho compartir con sus amigos, a la vez que tomaba bastante licor y fumaba mucho. Y es por eso que en ese tiempo le dio esta enfermedad de la cirrosis hepática. Sí. Hoy conocemos esta enfermedad y es una enfermedad tratable, pero si nos remontamos al 1930, más o menos cuando esto sucedió, no se conocía tanto de la enfermedad y no se la podía tratar tan efectivamente. Bueno, resulta que el señor más o menos a los 37 años, debido a este problema, falleció y dejó en la orfandad a 4 hijos y a su esposa. En ese tiempo, la gente normalmente se velaba en la casa más o menos alrededor de mínimo 2 días, pero normalmente los velorios aquí eran de 2 a 4 días. Hoy en día es que la gente casi no se vela y de hecho se crema a las personas a las pocas horas de muertos, pero en realidad la creencia de velar a las personas es porque el alma, y eso debe conocer bien el padre Manuel, el alma tarda un tiempo en desprenderse de la carne, según lo que se ha podido estudiar y lo que hablan aquí las leyendas. Entonces, por eso era la importancia de velar a una persona. Y ahora con la modernidad no sé cómo estará afectando esta transición. Es cierto, Bueno, se hablaba de varios días, ¿no es cierto? Sí, tal cual, el abandono del alma del cuerpo. Exactamente. Bueno, en ese tiempo a él lo velaron dentro de su casa 2 días y luego lo llevaron a la iglesia de la Compañía de Jesús para dar la misa. Aquí en Ecuador todavía el pueblo es muy católico. Somos personas, bueno, yo no me considero muy católica, pero aquí la gente en general es muy católica, muy religiosa. Y en ese tiempo, cuando había un acontecimiento de una misa, por una velación, una muerte de alguien querido o conocido, acudía no solo los familiares, sino toda la gente del pueblo, que era mucho más pequeño que ahora, a la iglesia. Y fue así que fueron a la misa de este señor Salazar después de su fallecimiento. Y lo que cuenta la crónica es que cuando estaba rezando el padre, de pronto el señor Salazar se sentó de golpe en el ataúd con tal fuerza que abrió la tapa del mismo. Y entonces imagínense, el señor Salazar con toda su viuda, sus hijos, de repente se sentó en el ataúd, abrió la tapa del ataúd y fue ahí cuando con los ojos abiertos quedó sentado, y toda la gente que estaba alrededor empezó a correr, se pusieron locos, hubo tropezones, hubo accidentados, hubo gente que huía despavorida a la vez que gritaba que el señor Salazar volvió a la vida. O sea, lo único que gritaban era que volvió a la vida mientras él permanecía sentado en el ataúd. Y su esposa lo que decidió es irse corriendo a buscar al médico, porque en el centro existía, antes del antiguo hospital, existía un antiguo hospital llamado San Juan de Dios. Fue corriendo a buscar al médico para decirle que venga, por favor, porque su esposo estaba vivo de nuevo después de haber muerto hace 3 días. El doctor corrió hacia la iglesia y cuando llegó y encontró al cadáver sentado, se dio cuenta que el señor seguía muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que al morir de esta enfermedad, el cuerpo despide gases y estos gases se van acumulando a nivel del hígado y el estómago. Y como no se trataban los cuerpos de la misma manera en ese tiempo, el señor, al estar expuesto tanto tiempo a la velación y a la misa, los gases ocuparon su estómago y por la fuerza del aire que tenía dentro, el señor se sentó. Pero en realidad el señor siempre estuvo muerto.
pero fue una crónica que quedó aquí en la ciudad de Quito de que el muerto había resucitado, y a pesar de que el doctor explicó que era un hecho físico, la gente aquí siempre se quedó con la idea de que fue un hecho paranormal de un hombre que volvió a la vida por efecto de un milagro, y muchos más dicen que es por efecto de Satanás. Tremendo. Mucha gente se quedó con la idea de que fue el diablo quien lo había revivido.